que ya basta, que ya es suficiente y que no toleraremos que se mancille nuestra historia y nuestros héroes, que son los héroes de Chile. Alberto Soto es candidato a senador por la región de Valparaíso, circunscripción número 6 y 7. 6 y 7, donde las posibilidades son bastante amplias y bueno, nos dimos el tiempo y agradezco la presencia de él. Él estuvo más de 40 años servicio en la Armada Nacional. Exactamente 40 años. 40 años. Del 82 al 2022. Llegó a vicealmirante. Sí. Pasamos por la misma escuela naval en tiempos distintos. Pero hay otra cosa común. Su papá fue suboficial de la Armada y mi abuelo también fue suboficial, que mi padre también llegó a vicealmirante, por lo tanto, lo que demuestra que el sistema naval y militar no está compuesta por una élite, sino por esfuerzos personales de dignificar el esfuerzo, y los cambios son generacionales y da una visión justamente mayor humildad y responsabilidad también sobre la gente. Habla un poquito de la familia naval, lo que se da, el esquema, que muchas veces la gente, yo me he dado cuenta también cuando yo era subteniente y teniente por formación, uno realmente se preocupaba de su gente, no era una disciplina sino del estado anímico. Pasa que esto, primera cosa, lo he dicho un par de veces, pero la institución Armada en Chile es una institución extremadamente noble, justa y valórica, ¿ya? El hecho de que yo haya llegado a ser vicealmirante, habiendo iniciado mi carrera siendo el hijo de un suboficial, que después era, o sea, para que la gente entienda, suboficial, él entró como grumedia. Y siempre lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Es una institución muy valórica, muy orgullosa de sí misma, noble y justa, ¿ya? El hecho de que yo haya llegado a ser vicealmirante número 3 de la Marina, comandante de operaciones navales, es una demostración de que muchos mitos respecto de la Marina son sin fundamento alguno. La verdad es que solo palabras de orgullo por la Marina de Chile. Ahora bien, en la Armada el concepto básico de trabajo es de equipo, es trabajo de equipo. En el buque va el comandante y va toda la dotación. Si el marinero se equivoca, el buque puede estar en riesgo. Si el comandante se equivoca, por cierto que el buque está en riesgo. Por tanto, hay un sentido de camaradería y de trabajo en equipo que se cultiva toda la carrera. Y uno dice que hay más responsabilidades, pero cada miembro es tan importante como el de al lado. Por tanto, es una forma de trabajar que, llevada a la vida civil, y yo tengo la suerte de haber trabajado 2 años y medio en una muy importante compañía en Chile, más de 4.000 personas, es muy valorado. Es muy valorado. Y cuesta a veces expresarlo y que a otros lo entiendan. Pero cuando logra exportar este mensaje y esta forma de trabajar la vida civil, el éxito está garantizado si uno tiene la habilidad blanda que requiere. Que la gente muchas veces no entiende que la dinámica en la Armada es de aprendizaje permanente. Se hacen posgrados, se hacen estudios, está la Escuela de Politécnica Naval, más el necesario aprendizaje permanente que habilita para continuar el trabajo. Si bien es un trabajo muy especializado, muy disciplinado, porque hay momentos que en la guerra, llamémoslo así, no hay tiempo de debate, sino hay que obedecer, y para eso tiene que tener sincronizada la cultura. Claro, entonces, la formación permanente, los criterios permanentes, la interacción, ¿qué sientes tú que puedes aportar al país en ese contexto? Bueno, uno tiene muy arraigado el concepto de formación continua. Desde que yo ingresé a la Armada hasta que terminé mi formación nunca paré de estudiar, porque la evolución tecnológica de los sistemas y el arte de hacer la guerra te impone que uno estudie en forma permanente para poder estar a la altura de las circunstancias. Y eso uno lo arrastra a la vida civil. Yo acabo de terminar un diplomado en gestión de empresas en la Universidad de Chile, donde los alumnos eran la mitad de mi edad, pero es una inquietud personal de básicamente adaptarse a esta nueva realidad, mi realidad es la vida civil, y dar cuenta de los potenciales gaps que yo tenía de formación, a pesar de que yo tengo una formación académica que, Dios, he estudiado mucho en mi vida, digamos, y gracias a Dios he estudiado en Estados Unidos 4 años, en Chile varios. Cuéntame, ¿qué estudiaste en Estados Unidos? Estudié un magíster en investigación de operaciones, ¿ya? Y cuando la gente no tiene que entender por qué exactamente qué significa eso, pero es ¿qué soluciones, qué cosas te ayudan? Es el que las cosas que se hacen mal se hagan mejor, y el que las cosas que se hagan mejor, que se hacen bien, se hagan aún mejor.
optimización, simulación, teoría de juegos, mucha matemática, ¿ya? Todo eso se estudia y eso se aplicó por primera vez en el mundo militar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y esos conocimientos se exportaron a la vida civil solo años después. Bueno, esos conocimientos son los que yo obtuve en Estados Unidos en 2 años de estudio de dedicación exclusiva y que después tuve la oportunidad de traspasarlo a las generaciones de la Armada y también en la universidad. Yo hice clases durante 6 años en la Universidad de Viña del Mar, simulación. Fui uno de los fundadores de la cátedra de simulación de la Universidad de Viña del Mar. Ahí me jodiste, porque yo soy un fanático de la simulación dinámica de sistemas. Tú puedes simular ciudades, puedes simular procesos. Uno puede simular el día de hoy con las herramientas tecnológicas que hay casi todo. Anticiparte, Claro. o sea, echas a perder en un sistema virtual para después tomar las decisiones minimizando los impactos colaterales. La ¿no? verdad es que uno simula antes de tomar decisiones. Eso es. Uno corre escenarios, verifica el impacto de sus decisiones antes de tomar la decisión, con diferentes potenciales decisiones o cursos de acción. Y luego decide en función de lo que la herramienta de simulación le indica como lo que va a ser más eficaz y eficiente. Eso se hace en la guerra, se hace en los supermercados, se hace en los bancos, se hace en los procesos productivos. Bueno, eso fue lo que yo enseñé en la universidad durante 6 años. Es decir, lo que tú estudiaste no es militarismo, hablemoslo así, ni nada, sino fuiste a estudiar a la Universidad Americana, en donde te entregaron disciplina o ampliaron los criterios que tú puedes aplicarla a la vida civil, y más aún como futuro senador puedes generar los criterios, las leyes, los marcos, la estructura, las ponderaciones. Mira, para mejorar la calidad. Yo creo que lo mejor que me dio esto, primero, es un sentido de humildad. Darme cuenta que lejos de llegar uno arrogante después de estudiar algo así, uno se da cuenta que sabe tan poco de la vida en muchos aspectos, que lo que más ayuda este tipo de calificación, que después fue reforzada en otro aspecto más humanista también, es hacer las preguntas correctas. Un hombre preguntón. Muchas preguntas. En el fondo es más que entregar respuestas para todo, es ayuda a pensar las mejores preguntas para que un equipo busque alternativas de las mejores decisiones. Tu discurso de retiro en la Armada, en la Escuela Naval, ¿te recuerdas de él? Fue bien antagónico. ¿Qué quieres plantearte? No es antagónico, es un discurso, mira. Fue fuerte. Sí, pero es que es un poco lo que uno hace cuando está tremendamente orgulloso de la institución en la que sirvió. Ese discurso es un discurso apasionado, fue un discurso de mucho orgullo institucional, dirigido al interior de la institución, y la práctica que lograba o pretendía interpretar lo que pensábamos muchos. Y eso es lo que expresé en el minuto que me fui retirado, pero es un discurso absolutamente constructivo y que por supuesto la prensa toma algunos párrafos, los saca de contexto, los saca de escenario y dicen lo que se le ocurre decir. Me tiene sin cuidado. Pero es que yo considero que la Armada es como un último baluarte. ¿En qué término? No vamos a decir de protección de la Constitución. No, un baluarte, porque hasta ahora no han podido, han derribado a muchas estatuas, pero la estatua de Prat, los códigos del Bushido, que es valorado a nivel de Nelson y también un gran almirante Togo, creo, ¿no? Togo. Entonces, ¿qué sientes tú que la Armada, más allá de los circunstanciales de contexto, hay un espíritu profundo? En el fondo la Armada es muy querida por el tema Prat, pero hay de repente grupos que quieren destrozar toda nuestra cultura, nuestra cohesión. No, o sea, tú qué bueno que me tocaste este punto. Yo creo que cuando la Armada defiende el monumento a Prat, lo que hace es leer lo que sentía la sociedad. La Armada representó el sentir de la sociedad, y la evaluación que la sociedad tiene de la Armada al día de hoy, que está en los lugares más altos de evaluación, tiene que ver con eso. Una institución que es muy orgullosa de sí misma, que es muy valórica, que respeta su historia y el sentido común de la gente. La mayoría de la gente en Chile tiene un sentido común que sabe exactamente distinguir qué está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es transable y qué es lo que no es transable. Y resulta que Prat no es un héroe de la Armada, es un héroe de Chile. Y los héroes navales que están en el monumento a Prat no son héroes de la Armada, son de Chile. Y el respeto que siente la comunidad
por esos héroes fue lo que la Armada leyó cuando dijo no, este monumento no, este es el límite. Leyó a mucha gente. La formación que vemos en la Armada, en nuestras escuelas matrices, en la escuela de Grumete, yo creo que son consistentes en el tiempo. Yo me topé una sorpresa que fui a determinada ceremonia y después la celebración y me encontré con muchos oficiales jóvenes, subtenientes, tenientes, y era impresionante. Uno dice, ya, yo me retiré en 90, 89, 90, nací en cuna naval igual que tú, y el ver y evaluar que hay ciertos códigos que no han cambiado. Uno pensó que, oye, con todos los movimientos que ocurren, con todos los cambios civilizatorios, con todo, y no, hay una formación profundamente, no solo humanista, sino de creencias trascendentes. Y aquí voy con esto. ¿Por qué en Estados Unidos, en Inglaterra, vemos en Europa, que es muy valorado, después de haber dado años de servicio en las Fuerzas Armadas, después esas personas, generales, comandantes, ascienden a ministros o van al Senado o van al Congreso? Acá ha habido un proceso de demonización, de como que el ser de las Fuerzas Armadas lo separan del mundo y aún estando fuera igual lo separan. ¿Cuál es tu explicación? ¿Tienen miedo que lo que hay es una destrucción a la imagen que viene porque les conviene mantener marginado esa brecha, esa grieta entre las Fuerzas Armadas y la civilidad, siendo que forman parte y son parte integral? ¿Cuál es tu explicación? Yo creo que la brecha, la grieta no existe. Nosotros somos parte, hablo de tiempo pretérito, no estoy en la Armada, pero la Armada es parte de la sociedad. Las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad. Los chilenos que están en la Armada, bueno, son parte de la sociedad, tienen familia, tienen tíos, tienen hermanos. Y los males que le afectan a la sociedad también le afectan a nuestras familias. Por tanto, esto que hay una brecha, una grieta, pues son discursos. No hay brecha, no hay. Yo nunca, en 40 años que estuve en la Armada, nunca me sentí como que hubiese una brecha civil-militar. Jamás. Ni siquiera cuando era subteniente o teniente segundo. Había problemas políticos que explotaban una potencial división. Nunca más sentí esa división. Y ahora, menos que nunca, además. ¿Desde cuándo que las Fuerzas Armadas son las instituciones mejor evaluadas de Chile? ¿Desde cuánto? Pasan por crisis, ¿cierto? Y está bien. Y eso, y las encuestas castigan a las instituciones cuando hay crisis. Hemos tenido crisis de todo tipo en las instituciones en los últimos años, ¿cierto? No voy a entrar a detalles al respecto. Pero si tú sacas el promedio de la evaluación de las Fuerzas Armadas de los últimos 15 años, es notable. Y sin embargo, hay otras instituciones, por ejemplo, partidos políticos, que están siempre en el fondo de la tabla. Por tanto, ¿con qué criterio o con qué autoridad moral un partido político pudiese juzgar la validación social de la institución? Hablemos de perspectiva, escenario futuro. Sí. Yo estoy convencido que Kast va a ganar. Y también tengo la convicción de que viene una contrarreacción justamente de antigubernabilidad. ¿Qué opinas? No quiero que opines sobre lo que pueda o no hacer Kast. ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas en esos escenarios que puedan volver a darse algo similar o peor? Porque yo tengo claro que hay ciertos sectores políticos que ni siquiera son políticos, depredatorios sociales, con engaños sociales, quieran generar tal nivel de desorden interno en todo orden. Primero, ¿qué sientes que lo va a ocurrir? Segundo, ¿qué es lo que harías tú? Quiero decir es que yo confío mucho en el criterio y en las lecciones aprendidas por las Fuerzas Armadas durante los procesos que ocurrieron en los últimos 6 años. Yo creo que mucha gente tiene la película muy clara. También creo que la sociedad ha aprendido mucho sobre esto. Vale decir, no creo que el día de hoy, salvo algún partido político radical de izquierda, y si fuese de derecha estaría mal igual, ¿ya? Valide la violencia como método de acción política. Yo creo que el país ya aprendió la lección. Yo creo que, yo lo decía, uno de los momentos más tristes de mi vida fue cuando me tocó ver el nivel de destrucción que la sociedad se autoinfligía durante el estallido social. Yo creo que mucha gente que tenía la cabeza fría en ese minuto se dio cuenta: esto es un tremendo error, esto no puede ser la forma de enfrentar nuestras diferencias políticas o diferencias sociales.
Porque si uno valida la violencia hacia un lado, no tiene derecho alguno para lamentarse si la violencia se vuelve contra él mismo después. Si yo valido un tipo de violencia, entonces valido cualquier tipo de violencia. Por eso que el Estado funciona de acuerdo al pacto social, entregando la violencia, el uso de la violencia, solo al Estado y para determinadas instituciones del Estado. Yo creo que Chile ya aprendió la lección. Por tanto, quien venga con un discurso contrario el día de hoy no entendió lo que pasó en Chile. Simplemente no lo entendió. Y yo creo que además el gobierno que esté, de izquierda, de derecha, un poco lo mismo, va a entender que para una situación de este tipo tiene que prepararse, tiene que planificar y no puede improvisar. En el estallido del octubre de 2019 hubo mucha improvisación y hubo mucho sálvese quien pueda. Y hubo mucho sentido de culpa, que fue absolutamente innecesario e injusto. Ahí lo que debió ocurrir fue un repudio transversal a la violencia, y sin embargo ese repudio no existió. Hubo mucha cobardía política. El día de hoy, si me dicen que pasa lo mismo y nadie lo condena, quiere decir que no aprendimos nada. Y eso es una responsabilidad completa y totalmente del estamento político al cual yo quiero incorporarme. 3 preguntas. Sí. Antes de terminar, pues sé que tienes otra reunión. ¿Qué es lo que sabes, qué es lo que interpretas de lo que ocurrió el 73? Primera pregunta. ¿Qué vas a hacer? Las voy a volver a repetir después si te olvidas. Como senador, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu énfasis? Y tercero, ¿qué piensas acerca de la inteligencia artificial y los cambios civilizatorios que se vienen frente a una herramienta que probablemente adquiera cierto nivel de conciencia? Mira, lo que piense yo del 73, como pregunta, a esta altura es irrelevante. Tiene tantos problemas que solucionar, tan graves y tanto más trascendentes que lo que ocurrió hace 52 años atrás, que en la práctica mi intención siempre va a ser enfocarme en la resolución de esos problemas. Evidente que hay distintas visiones de lo que ocurrió en el 73, y eso hasta el día que me muera no va a cambiar. Por tanto, ¿por qué me desgasto en algo de ese tipo? Miro más adelante, primero. Segundo, si yo soy elegido senador, llevo viviendo 58 años en un país dividido, en un país no unido. Llevo viviendo 58 años en un país polarizado y discutiendo temas de 50 años atrás. ¿Ya? Si yo llego a ser senador, lo que voy a hacer, mi eje va a ser la unidad del país. Mi eje va a ser la unidad en el Senado, es retomar el diálogo que nos hace crecer, retomar la sensatez, eliminar la bipolaridad de este país, con empatía, con comprensión y ideologizando bien quienes no quieren esto, porque Chile no avanza así. Chile se estancó producto de su polarización. Eso tiene que acabar y yo voy a contribuir a que acabe. Primera cosa, unidad, porque con unidad se progresa. Y la tercera, respecto a la tecnología, siento que estamos atrasados, siento que tenemos que dar un tremendo golpe, voy a hablar en lenguaje naval, flank avante en eso. Si en algo tenemos que gastar recursos, es en eso, porque viniendo de la empresa privada nos estamos quedando atrás. Y hay gente, y hay países, y hay entes, incluso dentro de Chile, que están avanzados, mucho más avanzados. El Estado tiene que incorporar esto en forma acelerada, a mi juicio, y la educación tiene que incorporar esto en forma acelerada. Tecnología, inteligencia artificial, porque efectivamente permite aumentar la productividad. Y Chile no se caracteriza por tener niveles de productividad muy altos. Hay que aumentar la productividad y aumentar la eficacia y eficiencia de la resolución de problemas. Y la inteligencia artificial efectivamente ayuda muchísimo en eso. Por tanto, flank avante. Bueno, nosotros como norma no escrita, yo retirado hace más de 30 años como teniente segundo, solemos respetar con dignidad mi almirante, a pesar que está retirado, pero sigue siendo reconocido como almirante de la República. Hasta que el día muera. Hasta que el día se muera con los honores correspondientes. Y quiero agradecer realmente este tiempo, sé que tiene otras reuniones. Y yo declaro que va a ser electo senador y va a hacer un aporte tremendo a Chile a través de ese proceso. Entonces yo me siento muy bendecido por este escaso momento de tiempo, me vuelvo a la Patagonia a seguir haciendo lo que se puede por ese futuro también. Así que yo agradezco mucho algunas palabras finales a esta pequeña conversación. Bueno, la única razón por la cual ingresé a esto es porque estamos viviendo un tiempo extremadamente complejo en el país.
¿ya? Cuando uno lo golpea la realidad, como me ha golpeado a mí, habiendo trabajado en la empresa privada y viendo el nivel y esfuerzo y ese sacrificio que hace la gente por llegar a trabajar, si no estuviésemos viviendo este tiempo complejo, tan complejo y medio terminal en muchos aspectos, no estaría en esto. No tengo ninguna necesidad de estar en esto. Realmente lo hago por el bien del país, por un problema de conciencia. Cuando uno tiene 42 años sirviendo al país, es muy difícil desentenderse si le dan la opción de ingresar. Yo entiendo que alguien puede tener visiones distintas, pero mi visión es de una convicción total. Y como católico, pecador, porque lo soy, muy pecador. Somos dos. Si me puso, Tatita Dios, esta posibilidad, yo espero que esta posibilidad fructifique de alguna forma. No sé cuál va a ser esa forma, pero eso es parte de los misterios de la vida, ya veremos. Así que te agradezco mucho, Jorge, tu gentileza de tener este espacio conmigo. Yo soy un admirador de este caballero, admirador por su convicción y su sensatez en muchos aspectos. Así que gracias por estar juntos el día de hoy y haberte estado. Bueno, desde Valparaíso tomamos esta reunión y después vamos a ir difundiendo quizás otro esquema cuando estemos en medio de la campaña. ¿Ya? Gracias, bendiciones. Bendiciones. ¿Ya?